Vamos a leer entonces del versículo 1. Vamos a dar una lectura amplia para tener un contexto de lo que vamos a hablar hoy. Posiblemente vamos a leer hasta el versículo 31. Aunque en realidad el capítulo 24 y el capítulo 25 son una unidad, por decirlo así. Es una respuesta de Jesús. En nuestras Biblias está separado, capítulo 24 y 25, pero en realidad es una respuesta que Jesús le da a los discípulos, pero ya hablaremos de esto. Así que quizás no podemos leer todo, pero podemos leer a manera de contexto los primeros versículos del 1 al 31. Vamos a leer. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Mas respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos profetas falsos, y muchos engañarán, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús está elaborando una respuesta a la pregunta de los discípulos, pero continúa. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen: mirad, él está en el desierto, no vayáis. O mirad, él está en las habitaciones interiores, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntan los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces
aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Gloria a Dios. La respuesta de Jesús continúa por los siguientes versículos hasta el versículo 51 y continúa en todos los versículos del capítulo 25. ¿Cómo empezó la respuesta de Jesús con la pregunta triple de sus discípulos en el versículo 3? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Damos gracias al Señor, hermanos, porque hoy iniciamos el estudio de los capítulos 24 y 25 de Mateo. Estos dos capítulos se les llama el discurso del Monte de los Olivos. Hemos estudiado juntos el Evangelio de Mateo por los últimos 4 años. En un sentido, he esperado 4 años para llegar a este punto y a este estudio. Pero en realidad he esperado 8 años desde el inicio de que se inició y se plantó Iglesia Bíblica Emmanuel. En medio de ese proceso han habido tentaciones, ¿no? de querer caminar rápido y acercarse a aquello que por naturaleza le llama la atención a la gente, por la curiosidad o el morbo, y quieren saber de la profecía y de la profecía. Y cualquiera, si usted estará de acuerdo conmigo, está dispuesto a hablarle de la profecía si la entiende. Algunos no, ¿verdad? Y algunos están dispuestos a hablar de la profecía y enseñar de la profecía bíblica aún sin entender lo más mínimo de lo que se trata la profecía bíblica. Pero en vista de el beneficio de la iglesia y de honrar a Dios, todo tiene su tiempo. Y este es el tiempo que el Señor en su gracia ha permitido que juntos estudiemos durante los meses que vienen los capítulos proféticos de Mateo 24 y 25. Algunos le llaman a estos capítulos el mini Apocalipsis, porque trata de profecía. El mini Apocalipsis en referencia al libro de Apocalipsis, y bueno, podríamos añadir también el libro de Daniel, pero específicamente el libro de Apocalipsis en comparación con los capítulos 24 y 25 de Mateo, como un mini Apocalipsis en el sentido de que en su totalidad es profético. Estos capítulos son la respuesta más larga a una de las preguntas de los discípulos a Jesús. En este caso, la pregunta del versículo 3 del capítulo 24. La respuesta de Jesús abarca desde el capítulo 24, versículo 4, hasta el capítulo 25 y su versículo 46. En nuestras Biblias, como las tenemos hoy en día, son 93 versículos en los que se registra la respuesta de Jesucristo a sus discípulos. 93 versículos en donde se registra la respuesta de Jesús a sus discípulos acerca de lo que él había predicho de Israel y de los eventos previos antes a su segunda llegada. Eso es sorprendente. 93 versículos, todos contenidos en estos dos capítulos. El esquema general del contenido del discurso del Monte de los Olivos puede entenderse de la siguiente manera. Número 1,
la respuesta de Cristo tocante a los eventos futuros que anteceden a la segunda venida de Cristo. Número 2, la respuesta de Cristo en relación con su segunda llegada. Y número 3, la respuesta de Cristo tocante al juicio final de las naciones. Podemos entender entonces que el esquema de estos capítulos tratan en esencia, de una manera, un bosquejo general, tratan la respuesta que tiene que ver con aquellos eventos cósmicos que sucederán y llevarán lugar antes de que Cristo regrese por segunda vez. Eso es lo que contiene la respuesta de Jesús al principio. Luego lleva la respuesta acerca de cuándo será tu llegada. Y en alguna manera pudimos leer en los versos que leímos la advertencia de Jesús a los discípulos acerca de los falsos cristos que llegarían. Pero da una advertencia y una conclusión en que nadie sabe la hora ni el día de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera respuesta tiene que ver no tanto con los antecedentes que sucederán antes de que Cristo venga, esas señales que nos dan indicios de que Cristo está cerca, o le dan indicios a la iglesia. Eso es antecedentes, está antes, pero la tercera pregunta tiene que ver, y la respuesta de Cristo, con el juicio a las naciones. Esto es lo que conocemos en la teología cristiana como escatología. La palabra escatología viene de una palabra en griego que se pronuncia escatos, y es una palabra que significa final, último o postrero. Y escatología está compuesta de esa palabra con otra palabra, la palabra logos, y esa palabra significa palabra o doctrina. Juntos significan tratado de las últimas cosas o un estudio de las últimas cosas o doctrina de las últimas cosas. Nosotros tenemos eso en nuestros estudios de doctrina. La pregunta que surge al inicio, pensando en el propósito del sermón del día de hoy, que es sentar las bases para lo que será el estudio del capítulo 24 y 25, es importante sentar las bases debido a muchas razones. Pero para poder empezar a sentar las bases para nuestro mejor entendimiento de esta porción profética de la palabra de Dios, es importante hacernos la pregunta: ¿por qué estudiar la profecía bíblica? Y quizás acá al inicio vamos a sentir que le pido que esté atento porque va a ser un poco mucho tecnicalismo, no voluntariamente, pero necesario. Debemos de evitar el tecnicalismo lo más posible que se pueda desde el púlpito, porque lo que queremos es hablar de la palabra de Dios. Pero hay ciertos términos que nos ayudan a entender la cosmovisión cristiana, que es diversa, para que nos ayude a entender el significado de la palabra, y en este caso el significado de los versículos proféticos de su palabra. Entonces la pregunta es: ¿por qué estudiar la profecía bíblica? ¿Por qué debemos de preocuparnos como cristianos en estudiar la profecía bíblica? La mayoría de los cristianos descuidan el estudio serio de la profecía bíblica. Y a razón de esto, hermanos, se ha suscitado que se encomiende el estudio de la profecía para saber el significado de lo que Dios ha dicho que sucederá en el futuro a unos cuantos académicos
algunos cuantos hombres expertos, algunos lo son, o incluso a hombres que no están en ninguna condición de hacerlo, para que sean ellos los que decidan lo que muchos deben de creer de lo que Dios ha revelado acerca del futuro. Y solo con eso podemos ver que hay un problema. No hay problema que hayan expertos, ¿verdad? Académicos o pastores que sean expertos en ese área, pero en realidad no le pertenece solamente a los académicos o a unos cuantos. Esto es algo que le debe de interesar a la iglesia entera. A todo miembro de la iglesia le debe de interesar y no debe de descuidar el estudio serio de la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque es parte de la palabra de Dios y Dios la ha revelado en las Escrituras. Es parte del canon bíblico. El estudio de la profecía bíblica entonces es descuidado por muchas razones. En primer lugar, podemos explicar algunas de las razones. El por qué se descuida el estudio de la profecía bíblica. Algunos dicen que la profecía bíblica es confusa y por eso no hay que estudiarla, que es difícil de entender. Algunos otros dicen que la profecía es causa de división en la iglesia y que no vale la pena, ya que estos temas causan división y son secundarios. Sea lo que quieran decir con esto, no se nos debe de olvidar o no debemos de ignorar que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, incluyendo la profecía. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para instruir en justicia, con el propósito del que el cristiano sea perfecto y que esté equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. La profecía bíblica fue dada con un propósito, hermanos. La profecía bíblica fue dada con un propósito. ¿Por qué? Porque es parte de la revelación de la palabra de Dios. Los textos que acabamos de leer los encontramos ¿en dónde? En Mateo. A menos de que alguien esté dispuesto a arrancar los dos capítulos, ¿sí? Y decir que eso no es palabra de Dios, entonces podemos hacerlo a un lado. A menos de que estemos dispuestos a hacer a un lado el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, entonces tendríamos la excusa de decir, no me quiero involucrar en profecía bíblica porque la profecía bíblica es secundaria y por otro lado es causa de división en la iglesia, entonces no trae bien. No, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para instruir en justicia, con el fin de perfeccionar a los cristianos para toda buena obra. Y además, la profecía bíblica tiene muchas implicaciones acerca del futuro que involucra a la iglesia. Involucra a la iglesia. Y de alguna manera podemos entender que el futuro en los planes de Dios nos involucra como iglesia, y podemos confirmar eso porque Dios ha prometido la resurrección de entre los muertos para vida eterna. O sea, no tendría un sentido o importancia, ¿no?, en la resurrección si no hay algo glorioso en la eternidad y en el tiempo futuro. Entonces, el descuido del estudio de la profecía por muchos, la excusa es confusa, es difícil de entender, es causa de división y no vale la pena traer división dentro de la iglesia, son temas secundarios.
De acuerdo a lo que acabamos de ver en la Escritura, toda la Escritura vale la pena y fue dada con un propósito, incluyendo la profecía. Otros alegan que nadie entra en una relación con Cristo por tener una precisión en la profecía bíblica, ya que todo lo que el hombre necesita es poner su fe en Cristo y arrepentirse de sus pecados. Y a eso podemos responder amén. Eso es lo que el hombre necesita nada más para entrar en una relación con Cristo. Poner su fe en Él y arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, esa verdad que es bíblica no se puede entender o no significa que los cristianos deben de ser negligentes en su relación con Dios y su crecimiento en cuanto a su fe. Porque Dios está interesado en que nosotros sepamos correctamente lo que creemos. Entonces, cualquiera que sea la excusa o lo que podamos ver, no significa que Dios quiere que actuemos negligentemente en relación con nuestro crecimiento en la fe. La Escritura es clara cuando enseña que los creyentes deben de ser perfeccionados. ¿Para qué? En Efesios 4, para que lleguen a la unidad de la fe cristiana y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esa palabra pleno quiere decir a su cabalidad o su totalidad. Da la imagen como algo, un vaso vacío que no está lleno, pero esta palabra describe el vaso lleno, completo. No está hablando de un conocimiento completo de Dios, eso es imposible para el ser humano. Solamente Dios se conoce a sí mismo como Él es y nadie puede tener el conocimiento de Él como Él lo tiene. Nosotros solamente conocemos lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y eso es suficiente para tener una relación con Él, para conocer su carácter y para entender todos los aspectos del plan de redención en Cristo Jesús. Y de ahí para allá no necesitamos inventar. A algunos nos gusta inventar mucho, ¿no? Soñar. Pero la Biblia nos pone límites en eso, ¿no? Entonces, la Biblia es clara que los creyentes deben de llegar a la unidad de la fe cristiana y el conocimiento del Hijo de Dios, Efesios 4:13. Unidad de la fe hace referencia al cuerpo doctrinal de la doctrina cristiana, es decir, al conjunto de creencias que la iglesia confiesa. Un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Señor. Y esa unidad de la doctrina incluye lo que Dios ha dicho concerniente al futuro venidero, escatología. Ante todo esto es necesario decir que Dios no ha revelado confusión como para tenerle escepticismo al estudio de la profecía. Dios no ha revelado confusión. Lo que Dios ha revelado es su verdad perfecta, clara, autoritativa y suficiente. Los confusos somos nosotros, ¿no? Cuando surge algún conflicto entre el creyente y la Escritura, el lugar donde tenemos que buscar el error nunca es en la Escritura misma, sino en el lector. Y siempre encontraremos la deficiencia en el lector y no en la palabra de Dios revelada, que es la verdad absoluta de Dios. Según los eruditos y estudiosos, hay aproximadamente 333 profecías específicas que tratan con la venida de Cristo. Un tercio de esas 333 profecías, serían 111 profecías, hablan de la primera venida
de Jesucristo. Y 2/3 de esas profecías, 222 profecías alrededor de eso, hablan de la segunda venida de Cristo. Claramente, al ser eso una realidad, Dios está interesado en que su iglesia conozca de alguna manera, quizás no de una forma exhaustiva, sino de una manera concisa y clara, las señales y los eventos que anuncian acontecimientos mayores que tendrán lugar en el futuro, así como la relación de esos eventos futuros escatológicos de la segunda venida de Jesucristo y su relación con la iglesia, con el reino de Dios y con el juicio a las naciones. Es importante entonces. Es importante. Es importante la abundancia de profecía bíblica, en este caso solamente acerca de la segunda venida de Cristo, 333 profecías. Eso nos dice que Dios está interesado que los creyentes pongan atención a la palabra para que puedan estar sabedores, informados acerca de esos eventos. La Biblia no nos da una fecha específica de la llegada de Jesucristo. Algunos han intentado miserablemente de dar fechas y han fallado miserablemente. Entonces, el estudio de la profecía bíblica no debe de ser cualquier cosa, tampoco debe de ser un elemento de los medios de gracia que Dios nos ha dado a través del estudio de la Escritura, como para agarrarlo ligeramente, leer 2 líneas de un estudio escatológico y decir, ya sé lo que el Señor dice, ya sé cuál es la posición. Hermanos, yo no creo que ni siquiera sea aún consumiendo enciclopedias de escatología, ¿no? Es un misterio en primer lugar. Alguien me dijo, citando a un pastor, hablando acerca de los diferentes sistemas teológicos dentro de la iglesia cristiana, y le hacían la pregunta que cuál era el mejor, parece, y él respondió, todos son buenos, pero todos son deficientes. Y es verdad, eso es una gran verdad. En la iglesia de Cristo no es un sistema teológico que tiene la preeminencia, sino una iglesia que honra a Dios y que tiene un respeto por las Escrituras, sabe que el lugar le pertenece a la Escritura, a la revelación autoritativa de Dios. Está por encima de cualquier teología sistemática. Yo no puedo poner una teología sistemática sobre la Escritura. Tampoco puedo poner un sistema teológico sobre la Escritura. ¿Por qué? Porque ellos surgen de la Escritura. Ellos no me pueden dar un lente para leer la Escritura. Vemos la importancia entonces de no descuidar el estudio de la escatología. ¿Cómo tenemos que estudiar escatología? Con humildad. ¿Para qué estudiamos escatología? ¿Para saber y tener cómo debatir? Estudiamos escatología para adorar a Dios. Ese es el final de cualquier estudio, ¿no? ¿Para qué estudiamos el carácter de Dios? ¿Para qué estudiamos la Trinidad? ¿Para qué estudiamos cristología o soteriología, la salvación? ¿Para qué estudiamos la doctrina de la iglesia? Para adorar a Dios, no para dirigir en algún modo hacia nosotros la atención. El punto es, hermanos, todo estudio serio y humilde y direccionado por Dios, limitado por la Escritura,
y por la ayuda del Espíritu Santo tiene como fin perfeccionar al hombre. Y es una bendición. Entonces, ante todo esto, hermano, es importante entender diferentes perspectivas. Hay por lo menos 4 diferentes perspectivas o interpretaciones en cuanto a la profecía bíblica. Y es importante mencionarlas brevemente, cada una de ellas. No podemos hacerlo extensamente por el tiempo y tampoco no es una predicación acerca de posturas de la profecía bíblica, pero es importante mencionar brevemente cada una de ellas para que los que no las conocen aún puedan entenderlas y puedan discernir la diferencia entre una y otra y cuál es la perspectiva que nosotros como iglesia enseñamos, porque creemos que refleja el mejor entendimiento y más bíblico de interpretación. Creemos que hay un sistema que honra las Escrituras y honra a Cristo, pero debemos de conocer otras posturas de hermanos piadosos de la fe dentro de la iglesia cristiana. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. ¿Se da cuenta? Nos ha tomado, ¿cuántos? 8 años llegar acá. Entonces yo me tengo que tomar el tiempo para explicarlo. En primer lugar, está la perspectiva del postmilenialismo. Esa perspectiva sostiene que el reino de Dios está avanzando progresivamente en el mundo por medio de la predicación del Evangelio y el ministerio de la iglesia. Este avance producirá una era prolongada de prosperidad espiritual y a menudo, según ellos, le llaman el milenio, pero vamos a ponerlo entre comillas, porque no es un milenio literal. Ellos creen que ese milenio sucede antes del regreso de Cristo. Según ellos, Cristo gobierna actualmente desde el cielo durante esta edad y regresará después de que el milenio haya culminado. Ahí hay una diferencia en que en la creencia de ellos creen que hay un milenio no literal, simbólico, no le dan un tiempo, por supuesto que es simbólico. Y en la creencia de ellos, Cristo vendrá después del milenio, después de 1000 años. Bueno, veremos cuál es la diferencia entre las otras posiciones y la perspectiva que nosotros entendemos. Según ellos, el postmilenialismo dice, la iglesia es vista como Israel espiritual. La iglesia hereda las promesas hechas a Abraham y David, las cuales se consideran canceladas para Israel nacional debido a su desobediencia. En otras palabras, ellos dicen, Israel desobedeció a Dios. Cristo ahora en el nuevo pacto ha dejado a Israel y todas las promesas de Israel ahora son de la iglesia y la iglesia ahora es el Israel espiritual. Las creencias claves de esta perspectiva es no una diferencia muy clave entre Israel y la iglesia, el reino milenial, que ellos creen que la iglesia vivirá y cada vez aumentará en gloria y avance e influencia en la sociedad, y que para que Cristo venga, la sociedad en su gran mayoría tiene que convertirse al evangelio y entonces vendrá Cristo y la iglesia le entrega el reino porque la iglesia ha logrado toda la conversión de la mayoría de la humanidad. Definitivamente es una perspectiva con la cual no estamos de acuerdo, porque creemos que la Biblia enseña algo diferente.
En segundo lugar está la perspectiva del amilenialismo, con el prefijo a, que es una negación, como cuando hablamos de apatía, ¿sí? ¿Qué quiere decir apatía? Alguien que no tiene sentimientos ni siente por los demás, ¿no? O analfabeta, alguien que no tiene estudios. En ese sentido, amilenialismo da la idea de que no hay milenio, aunque ellos sí creen que hay un milenio, pero el milenio no es un milenio literal de 1000 años, sino es un milenio simbólico, espiritual, que puede constituir 2000, 3000, 4000 años. No hay una fecha que lo limite, o sea, es simbólico. Entonces, desde ese sentido, creen en un milenio, pero no literal, sino un milenio espiritual, porque hay una interpretación alegórica acerca de la palabra milenio en Apocalipsis 20. Entonces, el amilenialismo enseña que no existe un milenio literal futuro en la tierra. Es más bien entendido de manera espiritual y se identifica con el reinado presente de este siglo. O sea, ellos creen que la iglesia está viviendo el milenio en este presente momento. Desde la ascensión de Cristo hasta hoy, ese es el milenio, y la iglesia está viviendo el milenio mientras que Cristo gobierna espiritualmente desde el cielo. Pero la palabra del Señor nos enseña que para ser consistentes con las promesas hechas a Israel y las profecías de que un día, especialmente con segunda de Samuel 7, 12 al 16, en donde es prometido un rey que gobernará eternamente, es necesario que haya un reino físico y literal. En esta posición, la iglesia es también el Israel espiritual y hereda las promesas que Israel perdió por su desobediencia. Aunque Cristo reina actualmente, no se espera una mejora progresiva en oposición al postmilenialismo, que ve que las cosas van de mejor en mejor. El amilenialismo no espera eso. No espera que las cosas mejoren, al contrario, ellos creen que la historia culminará con un deterioro de la sociedad, un deterioro espiritual, hasta la intervención final de Cristo en su segunda venida. No habrá una restauración nacional de Israel, debido a que ya no tiene importancia, sino que ahora es la iglesia. Está centrado, los eventos futuros están centrados solamente en el regreso de Cristo, en todos los creyentes, que es la iglesia. Y bueno, en un resumen rápido, las creencias claves de ellos son: no hay milenio literal, el milenio es espiritual, se está viviendo ahora, la iglesia reemplaza a Israel, niega la restauración futura de Israel, no hay expectativa de la restauración nacional de Israel. También la tribulación, en algunos círculos del amilenialismo, creen que la tribulación es la experiencia normal y continua de la iglesia en la era presente. O sea, para ellos la tribulación posiblemente se está viviendo hoy. Creo que ninguno de nosotros podría atestiguar sufrimientos, señales, persecución por nuestra fe en Cristo, aunque es realidad que hay persecución en Latinoamérica, en Asia, en África, pero esto es la realidad presente que no se compara con la persecución, el sufrimiento y el dolor de la tribulación que será potenciada en el final de los tiempos. Quisiera
llevarlo a un texto de la palabra del Señor, y si puede ir conmigo, puede abrir a Jeremías 31. Algunos de ustedes conocen estos versículos ya. Jeremías 31:35. Quisiera proveer algún texto base que entra en conflicto con el amilenialismo. Cuando lo tenga, me deja saber. No levante la mano. Una de las creencias claves es que la iglesia reemplaza a Israel. Algo que se conoce también como la teología del reemplazo o el supersesionismo. Si la iglesia ha reemplazado a Israel, Israel ya no tiene ningún propósito en los planes de Dios, tanto para el futuro como nación, me refiero, ni para el reino milenial. Pero leamos Jeremías 31:35 y veamos el conflicto de interpretación bíblica al querer solucionar estos textos con esta posición. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Vea lo que dice el versículo 36. La condición: si faltaren estas leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes de la luz del día, la luna, las estrellas y el mar. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. La palabra eternamente ahí, olam, quiere decir y significa eternidad. No un periodo de tiempo. Y entonces, o Dios mintió, e Israel llegará un día en el cual no será nación delante de él, o el reemplazo o la creencia del reemplazo de Israel por la iglesia es algo que no encaja en la palabra del Señor. Tengo que responder a esto. Y la conclusión o las opciones que tenemos como cristianos al estudiar la profecía bíblica es decir, respeto la escritura de lo que aquí dice, lo creo o lo espiritualizo y lo alegorizo para poder encajar, y aquí eternamente no quiere decir eternamente, pero quiere decir un periodo de tiempo. ¿Cómo justifico eso? Desde el texto. Sigamos leyendo, versículo 37. Es una afirmación y un énfasis. Así ha dicho Jehová: si los cielos de arriba se pueden medir. La respuesta, ¿qué es? No se pueden medir. Y si se puede explorar abajo los fundamentos de la tierra, no se pueden explorar los fundamentos de debajo de la tierra. Son preguntas retóricas. También yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Escucha, entonces la explicación trabaja de esta manera. Dios está preguntando: si los cielos de arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, la razón es no se puede. Entonces, pero si se pudiera, entonces dice Jehová, también Israel dejará de ser nación delante
de mí por todo lo que hicieron? La respuesta es no, Señor, no se pueden medir los fundamentos de la tierra. Conclusión, Israel siempre estará delante del Señor como una nación con un plan. Ahora, aunque no ese es el punto ni lo traía escrito, pero queremos aclarar que esta posición bíblica desde el texto tampoco significa que Dios, el cristianismo en esta posición tiene varios medios de salvación, ¿sí? Entendemos que Israel, de acuerdo al texto que leímos previamente, llegará el día en que Jesucristo le dijo, no me volverán, Mateo 23:37, no volverán a verme hasta que no digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una de las condiciones para la segunda venida de Cristo es la proclamación de la nación de Israel y la aceptación de su Mesías. ¿Y qué hago si esa nación ya no tiene relevancia al futuro? Entonces, ¿cómo se cumple esa profecía en las palabras de Jesús? Así como es importante la promesa de la resurrección futura para vivir físicamente en el reino de Dios, ¿sí? Así también es necesaria la existencia y la importancia de Israel para los planes futuros de Dios en cuanto a esta nación y para el establecimiento de su reino, pero nunca fuera de Cristo. Ok. Rápidamente. Otra posición, vamos a hacerlo así. Otra posición es el premilenialismo histórico. Esta posición cree que Cristo regresará antes del milenio en un reino terrenal. El milenio puede entenderse como un periodo literal o como una duración extensa simbólica, lo mismo que el amilenialismo. No hay 1000 años literales, sino pueden ser 1000, 5000 o el tiempo que el Señor se tarde en venir. Ellos creen que Cristo reina actualmente desde el cielo y en el futuro reinará sobre la tierra. Esta postura hace poca distinción entre la iglesia e Israel nacional restaurado. Tampoco hay una distinción clara. Pero ¿por qué es importante esa distinción entre Israel y la iglesia? No es en ninguna manera por exaltar a la nación de Israel, ¿sí? Ni por menospreciar a la iglesia. Simple y sencillamente tiene que ver con la coherencia de lo que Dios ha dicho en su palabra en el Antiguo Testamento acerca de las promesas de que Jesucristo reinará sobre su pueblo. Isaías 2 nos habla de que habrá un día en cuando reinará el rey Mesías desde Jerusalén y todas las naciones del mundo vendrán y adorarán. Lo que estamos guardando con mantener la doctrina y la fidelidad de la interpretación bíblica no es tanto una nación. Entendemos que ellos están extraviados y perdidos y están bajo el juicio de Dios. Dios los ha abandonado, pausó el reino hasta que pase el tiempo de los gentiles, el tiempo de la gracia. Romanos 11, 25, 26. Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, entonces vendrá el rey y todo Israel será salvo. Esa es la importancia, no es tanto como algunos dicen, ¿no? que hay ciertas personas que están hincadas ante el ídolo de Israel, ¿no? Ponen un toro de oro y no se trata de eso, se trata de preservar fielmente lo que Dios ha dicho en la Escritura. Cómo Jeremías 31 se cumple si ya no hay
importancia de Israel, cómo se cumple el reino eterno prometido al rey David, cómo se cumplen los salmos mesiánicos o salmos reales, como el Salmo 2, Salmo 89, 72, en donde nos habla del rey gobernando literalmente sobre su pueblo, sobre la nación. Al final del milenio, según el premilenialismo histórico, ocurre la resurrección de los incrédulos y el juicio final, seguido por el estado eterno. Entonces ellos tienen, de cierta manera, una unión con los sistemas anteriores. Por último, sé que les he dado mucho, pero quiero que, por favor, me sigan. Por último, de las 4 posturas está el premilenialismo futurista dispensacional. El premilenialismo futurista sostiene una interpretación gramatical histórica consistente de las Escrituras. Afirma que las promesas hechas a Abraham, a David, serán cumplidas literalmente en un Israel nacional restaurado, como Jeremías 31, 35, 36 y 37. Segunda de Samuel. En Salmo 2. En la abundante evidencia interna dentro del texto bíblico que nos habla de una necesidad de promesas que aún no se han cumplido, pero que se cumplirán literalmente para que haya consistencia en la Escritura. Si Dios no quiso decir lo que dijo en el pasado, engañó a Israel y le mintió. Y una de las cosas que tenemos que considerar es de que en cualquier sistema de teología del reemplazo están dispuestos a otorgar las bendiciones de Israel a la iglesia, pero no las maldiciones. Porque Dios le dio tanto promesas de bendición a Israel, Deuteronomio 28, 29, 30, pero también les ofreció, aparte de la bendición, la maldición. Entonces, si hubiera consistencia, tendríamos que traspasar no solamente las bendiciones, las promesas de Israel, sino también las maldiciones. Pero por supuesto no hacemos eso. La perspectiva premilenialista futurista dispensacional entonces sostiene una interpretación consistente, gramatical, histórica, y afirma que estas promesas se cumplirán literalmente en un Israel nacional restaurado. El arrebatamiento de la iglesia ocurre antes del periodo de la tribulación de 7 años, seguido por la segunda venida visible de Cristo al final de la tribulación. Para los que hemos estudiado el Antiguo Testamento y hemos visto cuál es el patrón del trato de Dios con la nación de Israel, debido a que Israel siempre fue infiel a los pactos con Dios. Dios lo levantaba, lo liberaba, el pueblo se mantenía bien por un tiempo, pecaba y luego venía el juicio. Dios lo perdonaba, lo levantaba, gobernaban bien, se corrompían y otra vez el juicio y restauración. Una de las cosas que he estado convencido al estudiar la profecía bíblica es de que la razón de la gran tribulación no es para la iglesia, sino en una manera sigue siendo el trato de Dios a una nación desobediente, pero con vista que tribulación, pero vendrá el rescate y la restauración final.
en donde confesarán: bendito el que viene en el nombre. Finalmente, al que rechazaron. El Evangelio de Mateo nos muestra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 23 el conflicto feroz entre los líderes espirituales. El capítulo 23 totalmente fue una exhortación terrible y condenación con los 7 ayes: ay de vosotros, fariseos, hipócritas. Pero en fin, la posición que tomamos en la iglesia es el premilenialismo futurista dispensacional, porque creemos que este es el sistema más fiel de entender y leer la escritura de una manera normal, como se entiende toda la Biblia y se ha entendido por toda la historia. No llega el dispensacionalismo premilenial, no llega con nociones impuestas a leer el texto, sino se llega al texto limpio, desnudo, en un sentido, ¿no? Por eso es de que se entiende que la segunda venida de Cristo, al igual que las otras posiciones, creen en un regreso literal, pero a diferencia de los otros sistemas, el premilenialismo futurista creemos en un reino literal de 1000 años, en el cual Cristo lo establece, en donde Él gobernará desde el trono. Y al final del milenio, Satanás será derrotado definitivamente, seguido por el juicio del gran trono blanco, y entonces vendrá el estado eterno de los creyentes. Hermanos, terminé de darles esas difíciles descripciones de estas perspectivas. Entramos de regreso al texto para irnos orientando al final. Todo esto nos ayuda a separar la mala interpretación de la buena interpretación profética. Porque aparte de estas 4 perspectivas de interpretación de la profecía bíblica, han existido algunas cosas no buenas dentro de la iglesia cristiana evangélica. Quiero decir esto muy claro para todos, para la iglesia, y que el Señor me ayude a ser claro. Yo creo firmemente que el mejor y más fiel entendimiento, no solo de la profecía bíblica, pero de toda la escritura, es el sistema teológico dispensacionalista y el premilenialismo futurista para entender la profecía. Sin embargo, tenemos que admitir que han existido muchas confusiones dentro de la iglesia evangélica, de donde han surgido distorsiones y un rebajamiento y hasta una caracterización casi de caricatura o de tipo Hollywood de la profecía bíblica. Y esto ha sucedido no únicamente, pero con más frecuencia dentro del dispensacionalismo, o pudiéramos decir dispensacionalismo, entre comillas, que con cualquier otra perspectiva, aunque ha sucedido con otras perspectivas. Pero esto no ha sucedido, en primer lugar, en la esfera conservadora de la iglesia, que tiene un respeto y una visión alta por las escrituras. No ha sucedido ahí. Tampoco esto ha surgido en las esferas académicas dentro del cristianismo conservador, ni en los seminarios fieles en donde exponen y enseñan a interpretar la Biblia correctamente. No ha sucedido ahí. Pero es necesario mencionarlo. Esto ha sucedido dentro de muchas de las iglesias nominales, culturales, entre algunos, vamos a decir, ramas de
de la iglesia carismática, como el movimiento de la prosperidad y el movimiento de la palabra de fe que declaran ser sanos y todo esto, ahí he visto esos problemas. Alguien podría decir, pastor, entonces si eso es cierto, ¿cómo podemos responder a eso? En primer lugar, recordarán que al principio ya dimos una respuesta. La razón por la que la gente no estudia la profecía bíblica es porque la encuentra difícil, confusa y dicen que la malentienden. Entonces, por un lado, la respuesta es que debido a la pereza y a la apatía de muchas personas y al descuido espiritual dentro de la iglesia, han confiado en gente incapaz para enseñar la profecía bíblica y se han envuelto en errores terribles. Una nota importante es lo siguiente: no podríamos esperar menos, ya que el dispensacionalismo ha surgido en los últimos años como uno de los sistemas teológicos más influyentes dentro de Estados Unidos. Mientras más es su influencia, de la misma manera es igual la apatía de los líderes espirituales que por pereza, descuido, no pueden estudiar y enseñarle a la iglesia la palabra de Dios, no dividen la palabra de Dios correctamente como lo honra. Pero habiendo dicho eso, tampoco es en su gran mayoría, sino es en una minoría. Además, el hecho de que haya algunos que malinterpretan y hacen mal uso del premilenialismo futurista dispensacionalista no lo hace falso ni un error. Es importante que les diga eso. Una prueba de eso es que los mal llamados testigos de Jehová y los mormones y algunos cristianos de la prosperidad tienen la Biblia, y no porque tienen la Biblia y usan la Biblia para hacer e interpretar las cosas de la Biblia incorrectamente, hace a la Biblia falsa o incorrecta. ¿Me entiende? No. El error está en cómo ellos y muchos otros interpretan la Biblia. Ahora, no estoy equiparando la escritura con el dispensacionalismo. Me estaría contradiciendo a lo que le dije anteriormente. Solo estoy ilustrando que el sistema dispensacionalista es el más fiel método de entendimiento de la Biblia, de acuerdo a mi entendimiento, y el hecho de que hay quienes lo mal usan no lo hace ilegítimo ni tampoco bíblico. ¿Y por qué le quiero decir eso, hermano? Porque quiero cuidar el corazón de ustedes. En las redes sociales, vaya a aprender de escatología, no a YouTube, por favor. Estudiemos juntos como iglesia. La humildad de todo creyente debe ser, de acuerdo a Efesios 4, 11, 12, es de que nos sometemos a otros para que nos enseñen. Por eso el Señor dio dones a la iglesia y Él mismo dio algunos ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores y maestros, perdón, a fin de edificar. Entonces, si vamos a YouTube, vamos a encontrar mentiras y acusaciones falsas o difamaciones de una posición y de la otra. ¿Y sabe cuál es el peligro que he notado en esto? Que hay personas que están dispuestas a llamar a los que no piensan como ellos como herejes o satánicos. Entonces es importante hablar de esto. Sí, es lo que nosotros enseñamos como iglesia. El hecho de que algunos usen mal el sistema no lo hace ilegítimo ni tampoco bíblico, como tampoco se hace la Biblia falsa porque los maestros de la prosperidad la usan, los testigos de Jehová y los mormones la usan para sus herejías. De ahí
regresando al punto, y han surgido vertientes no bíblicas de interpretación profética, no bíblicas, que no pueden describirse de otra forma sino como una caricatura llenas de sensacionalismo y de predicciones de fechas falsas del regreso de Cristo, tratando de conectar los eventos políticos y religiosos, económicos e incluso catástrofes naturales para que de alguna manera tengan excusa para conectar su perspectiva errónea de la profecía a los tiempos presentes. O sea, estas personas que usan mal la profecía quieren encajar los eventos presentes de alguna manera. Miran a la política y dicen, ¿cómo puedo? La interpretación de ellos de la profecía no es la Biblia, es la política, la economía. Pero eso no es nuevo, es siempre. Por ejemplo, en relación al anticristo, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Hitler era el anticristo. Y lo empezaban a estudiar y empezaban a ver el anticristo. Mussolini, especialmente porque estaba en Italia, el lugar, las decisiones, él va a ser el que va a reunir a las naciones del antiguo imperio romano y es romano, italiano, y él es el anticristo. Hermano, a través de la historia hemos visto, todos los papas son el anticristo, queriendo encajar la profecía bíblica a algo presente. Más recientemente, Bill Clinton fue el anticristo. Barack Obama fue el anticristo. Yo lo escuché. Y hoy en día, como no funcionó ninguno de esos anticristos y falló en su interpretación profética, Donald Trump es el anticristo. Es terrible, ¿no? Si entendemos que la profecía bíblica, la pregunta de los discípulos es, Señor, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo serán las señales de tu venida y el fin de los tiempos? Ese texto nos dice que no es para este tiempo, si lo leemos bien. El teólogo Samuel Pérez Míos comenta lo siguiente con gran precisión. Dice, debe de entenderse que la profecía es una panorámica de la historia que Dios ha determinado para el futuro y que ocurrirá en su tiempo y no en el nuestro. Del mismo modo que no puede establecerse fechas para la segunda venida del Señor Jesucristo, así tampoco pueden establecerse para el cumplimiento de las señales proféticas que apuntan a su venida. Tratar de ordenar la profecía a la historia actual relacionada con los aspectos sociales, políticos del momento presente conducirá inevitablemente al fracaso exegético al no cumplirse las deducciones que se presentan. Fin de la cita. Él está diciendo, es un fracaso total querer de hacer estas conexiones y de interpretar la profecía bíblica con los eventos presentes. Amén a eso. Por eso es que tenemos que leer esto para, si hemos de estudiar Mateo 24 y 25, y el Señor permita Apocalipsis y el libro de Daniel en un futuro, es importante discutir esto como iglesia. Entonces, lo que nosotros estudiaremos no tiene relación directa con los acontecimientos presentes, sociales, políticos, económicos, ni mucho menos las catástrofes naturales. Alguien siente un temblor y ya dijo, Cristo viene. El escenario que suscitó todo lo que vamos a hablar, del lugar de la pregunta de los discípulos y la respuesta más larga de Jesús acerca de su segunda venida, recordemos que Jesús acababa de tener ese conflicto, esa confrontación con los líderes religiosos de Israel, en donde declaró 7 ayes de su juicio, advirtiéndoles el castigo venidero a causa de su incredulidad.
por la injusticia, por la perversión del templo y de su palabra propia, cambiándola por tradiciones de hombre. Entonces Jesús los acusó de hipócritas falsos, con una apariencia de piedad, guías de ciegos que conducían a la gente por el mismo rumbo que ellos iban. Mateo 23:15 los condena Jesús cuando les dice que ellos recorrían el mundo, la tierra, para hacer un prosélito, y cuando lograban a convencer a alguien para que adoptara la religión judía, lo hacían hijo del infierno 2 veces más que ellos. Los acusó de hipócritas por enseñar a la gente a rebajar los mandamientos de Dios, por jurar en vano en el nombre de Dios, y declaró que aunque en apariencia eran personas honorables, que les gustaban los primeros lugares en la sinagoga, con vestiduras elegantes y apariencia de dignidad y de respeto, por dentro estaban como sepulcros llenos de huesos y de toda inmundicia. Y por eso le venía el juicio a la nación de Israel. Los discípulos habían tenido, o más bien habían sido testigos oculares de toda esta condenación de Cristo contra los líderes espirituales de Israel. El versículo 23-37 dice Jesús: con tanto dolor, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, personificando a Jerusalén? Le personifica a Jerusalén y le dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los pollitos debajo de las alas, y no quisiste. Luego en el capítulo 24 y en los primeros versículos 1 y 2 les dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Había llegado el día en que todo Israel, Jerusalén y el templo, que habían sido privilegiados con la presencia de Dios, serían abandonados. El versículo 39 del capítulo 23 declara: porque les digo que desde ahora no me verán, me verán solamente cuando reconozcan y proclamen: bendito el que viene en el nombre del Señor. En primer lugar, vemos lo terrible del abandono de Dios, el cual tendría su cumplimiento inmediato en un juicio sobre esa generación que rechazó a Jesús. ¿Sabe cuál fue el juicio inmediato del cumplimiento? La pregunta a los discípulos involucraba 3 partes. La primera: ¿cuándo sucederá esto? Que se ve mejor en Lucas. Vamos a ver Lucas, capítulo 21. Mateo elabora más la respuesta a la segunda pregunta, o la pregunta doble. Pero vemos el cumplimiento exacto de la palabra del Señor, y si usted como yo se va a asombrar de la exactitud de la profecía en Lucas en conexión con la destrucción de Israel y el sitio del emperador romano Tito en el año 70, que barrió con todo Jerusalén. Y el templo, se cumplieron las palabras del Señor, en donde no quedó piedra sobre piedra. Vemos que ese evento, en la providencia de Dios, detuvo o puso en pausa el reino prometido a la nación de Israel, para dar lugar a la entrada de los gentiles y el establecimiento de la iglesia, y que la misma iglesia de la misma manera heredaran el reino de Dios en el futuro. Dios puso pausa, dijo: su casa será desolada y no me verán más. Hasta este punto entendemos la razón por la cual Cristo dejó a esta generación de líderes en su perversión. Ahora les dice que su casa será dejada desierta, una declaración terrible de abandono, pero aún ahí en el versículo 29 vemos que a pesar del juicio de Dios que les
va a venir, también les da esperanza. ¿Cómo lo vemos? En la forma de la declaración. Vea el versículo 39 conmigo. Les dice, porque les digo que desde ahora no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Serán abandonados, pero no para siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel tiempo, cuando confiesen y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese tiempo será definido entonces hasta que ellos vean a su Mesías. Zacarías 12 nos cuenta que esa profecía se cumplirá y que cuando ellos vean al Mesías llorarán amargamente, porque ahora le reconocerán. Los discípulos de Cristo, al entender que todo lo que estaba aconteciendo delante de sus ojos era terrible. ¿Sabe por qué para los discípulos era terrible? ¿Por qué se acercaron a Jesús a decirle, ¿cuándo ocurrirá esto? Porque en la mente de ellos el reino iba a ser establecido ahora que el Mesías estaba con ellos. Aunque Jesús les había profetizado de su muerte y aún de su resurrección, ellos no podían entender la totalidad de eso. Una de las particularidades de la expectativa del judaísmo del Antiguo Testamento era esto. El cumplimiento de la era mesiánica incluía que el Mesías destruiría a los opresores, rescataría a Israel de toda opresión y establecería el reino. Eso era lo que tenían los discípulos. De hecho, puede ir conmigo a Lucas. Puede ir conmigo al versículo 19:10 para que veamos el pensamiento de los judíos, incluyendo los discípulos que estaban influenciados por la creencia judía. O sea, ellos en realidad esperaban que el reino fuera establecido. Estos no son los discípulos, esto era la multitud en general. Dice, estando ellos oyendo en estas cosas, continuando Jesús dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. De hecho, en la ascensión de Jesús, en el libro de Hechos 1:6, ¿cuál es la pregunta que le hacen las multitudes o los discípulos de Jesús o los hombres que aparecen? La declaración que les hacen los ángeles. Varones Galileos, ¿por qué se quedan viendo para arriba? Ese mismo Jesús que se ha ido así mismo regresará. Y la pregunta de los discípulos es, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino prometido a Israel? Eso nos habla de continuidad, de la expectativa de los discípulos, ya siendo discípulos de Cristo y parte de la iglesia. Jesús no respondió, no les dijo, olvídense de eso, Israel ya no tiene nada que ver. El hecho de que la escritura inspirada por Dios note esa pregunta a los discípulos nos da a entender que ellos tenían esa expectativa y que esa expectativa no había cesado. Sin embargo, ellos acababan de escuchar, ya que esperaban que el reino fuera instalado, ellos escucharon que el reino sería quitado. Y para ellos no había comprensión de esto porque el templo de Herodes estaba en plena construcción, no se había terminado. El templo de Herodes se considera como una de las maravillas del mundo, hecho de mármol, piedras de canteras gigantes para decorar el templo que fuera impresionante. Herodes lo había hecho no tanto para agradar a Dios, sino para apaciguar a los judíos, que era central el templo para ellos. Y ahora los discípulos escuchan todo esto, quedará destruido. ¿Cuándo sucedió esto? El esplendor
del templo, del cual Dios había salido y los había abandonado, porque era una representación de una higuera falsa, sin fruto, la nación de Israel. Cuando se cumplió el no quedará piedra sobre piedra que sea derribada, en el año 70, cuando Roma sitió a Israel, en donde se calcula que las experiencias horrendas que sucedieron a la nación de Israel, escuche, incluyeron la crucificación de más de 30,000 hombres a las orillas de la ciudad. Dentro de Jerusalén situada había una guerra sanguínea, una guerra civil entre los judíos. La comida era tan escasa que se comían los restos de las heces fecales de las aves. Se cuenta la historia de una mujer que mató a su hijo y lo cocinó para comer su carne. 5 meses sin agua, sin comida, porque los romanos estaban afuera asediándolos, impidiendo que entrara y saliera, y al que salía lo crucificaban. Había muchos que decidían salir, los agarraban y eran crucificados. El juicio de Dios se cumplió al pie de la letra. La primera pregunta de los discípulos tiene su cumplimiento en la destrucción de Jerusalén en el año 60. Las otras 2 preguntas, o una pregunta en 2, en la respuesta de Jesús se entiende como eventos futuros que tendrán lugar antes de la segunda venida de Cristo. Quiero que lea conmigo. Vamos a terminar leyendo este texto porque es importante. Mateo 19:41. Terminamos de leer esto y quiero hacer una aplicación de lo que hemos leído hoy de la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Mateo 19:41. Perdón, Lucas, estoy 4 años en Mateo y veo que todos me quedaban viendo raro y ¿dónde? 41 en Lucas. Es Lucas. Eso es lo que le pasa a alguien cuando está predicando en las cartas de Pablo. Está Pablo, llega Pedro y dice, Pablo. Las deficiencias de nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Muy bien. Tienen Lucas 19:41. Y dejen la Biblia abierta y con esto terminamos. Cuando se acercó al ver la ciudad, esto es Jesús, lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Esa profecía se cumplió. Y Jesucristo se las da con un gran dolor. ¿Cuántas veces quise juntarlos? No reconociste el día de tu visitación. No conoces, no has sabido lo que conduce a paz. Vea el versículo
20 del capítulo 21. ¿Lo tienen? Este es el texto paralelo de Lucas 24, en Lucas 21:20, y también lo encontramos en Marcos 13. Pero acá dice en el versículo 20, vea los detalles de lo que se describe acá. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, estas son las palabras de Jesús, sabed entonces que su desolación está cerca. Mateo les dijo, su casa será dejada desierta. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo, y caerá a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, los romanos, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay un periodo de tiempo. El castigo de Israel, dominada por los gentiles. Después de la victoria de los ejércitos romanos, llevaron cautivos a los hombres de guerra y a los hombres más principales. Después de matar a miles de hombres, se calcula que para el sitio de Israel había o 1,5 millones de personas que habían llegado a la Pascua, o 2 millones de personas, las cuales fueron objeto del sufrimiento por el castigo de Dios. Los soldados romanos entraron a Roma con un desfile mostrando sus trofeos, todos los tesoros del templo y a todos los cautivos judíos, hombres principales. Y como conmemoración, hasta el día de hoy, usted puede ir a Italia, Roma, y ver el arco de Tito como testimonio de la victoria de ellos. ¿Qué aprendemos de las promesas y profecías del Señor, tanto de bien como de juicio? ¿Sabe qué? Prometemos que el hombre piensa que no llegará, pero de acuerdo a la palabra, cuando el Señor promete tanto bendición como juicio, no se tardará. Él ha prometido vida eterna para los que están en Cristo Jesús, pero condenación e ira a todos aquellos que no obedecen al Evangelio. Como cristianos debemos de recordar y recibir aliento de que hoy, por la gracia de Dios, estamos del lado en donde nos encontramos bajo la gracia y la justificación en aquel que es perfecto, en el Hijo de Dios. Dios nos ha dado todo. Mi justicia, su perfección, sus bondades, nada de eso era útil para la salvación. Y por eso Dios nos tiene que dar su propia justicia para estar correctamente delante de Él, y nos envió a su Hijo. Ahora, como iglesia, necesitamos estudiar estos pasajes para adorar a Dios más, pero también para tener una urgencia de sentido evangelístico y saber que viene el juicio. Hemos descrito brevemente la primera parte de la pregunta, se cumplió en el año 70, pero la siguiente parte de la pregunta doble será lo que veremos en los meses que vienen, donde veremos cómo
se verán las cosas antes de la venida del Señor Jesucristo. Oramos al Señor y damos gracias por este tiempo, hermanos, y gracias por la paciencia. Sé que ha sido un poco más del tiempo, pero es importante. Amén. Damos gracias al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por este gran privilegio, este tiempo, Señor, que nos permites estar juntos como tu iglesia, para estudiar, Señor, tu palabra y para iniciar, Señor, este recorrido sobre estos 2 capítulos hermosos de tu palabra, Señor. Padre, pedimos no solamente humildad, pero te pedimos discernimiento también a tu palabra y sensibilidad a tu espíritu, Señor, para poder hacer todo de una manera que te glorifique y te honre. Lo que buscamos es, en primer lugar, es exaltar tu nombre, edificar la iglesia y poder proclamar la verdad a los perdidos, Señor. Tenemos una dirección correcta establecida por ti: tu gloria, la iglesia y los perdidos. Ese es nuestro objetivo, Señor, servirte en estas áreas. Y ayúdanos a través de este estudio en los meses que vienen para poder edificar tu iglesia y de alguna manera comunicar el evangelio a los perdidos, Padre. Todo para la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.